Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar aquí con todos ustedes en este día, jueves 12 de noviembre de este año 2020. Bienvenidos, hermanos, a un segmento más de Meditaciones y Befi, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, qué gozo poder estar otra vez en este nuevo amanecer que Dios nos da y nos concede en este maravilloso día. Hoy vamos a seguir con el tema que hemos estado teniendo durante toda la semana de crecer nuestra fe. ¿Cómo hacer crecer nuestra fe? ¿Verdad? Recuerden que la vida cristiana es una vida de constante crecimiento en muchas áreas, en muchos sentidos. Siempre la vida cristiana debe de estar creciendo. Y así es como algo tan importante como la fe. Tenemos que crecer en fe, queridos hermanos. Tenemos que madurar en nuestra fe. Como ya hablamos, ¿verdad? Desde el principio hablamos de la importancia de la fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Luego empezamos a tratar ya a desarrollar el tema de cómo entonces podemos crecer en fe. ¿Cómo puedo desarrollar mi fe? Y hablábamos en el principio de la fe puede crecer por medio de la palabra de Dios. ¿Verdad? Si nuestra vida está en la palabra de Dios y la palabra de Dios está en nuestra vida de una manera constante, permanente, vamos a estar creciendo en fe. También mirábamos acerca de que puede crecer nuestra fe, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra confianza en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Jesús no nos va a fallar. Si ponemos nuestra fe y nuestra confianza, nuestros ojos en los hombres siempre pueden fallar, siempre podemos fallar, cualquiera puede fallar, pero Jesús nunca nos va a fallar. Y cuando tú confías y pones tus ojos en Jesús, tu fe se va a fortalecer y tu fe va a crecer. Bueno, ahora, hermanos, vamos a hablar un tema que creo que es muy importante, ¿verdad? Igual siguiendo este mismo sentido de cómo hacer crecer nuestra fe. Y este tema, hermanos, tiene que ver con el hecho de que la fe crece por medio de la oración. La oración hace crecer la fe, ¿verdad? Si usted es un hombre, una mujer de oración, ¿verdad? Su fe va a estar fuerte, su fe va a estar fortalecida. Pero si usted no tiene la práctica de la oración, déjeme decirle que su fe no va a estar lo fuerte que pudiera estar, sino va a tener una fe frágil, ¿verdad? Ahora, qué importante entonces es la oración, porque la oración en sí produce fe. Y nosotros tenemos que implementar esta práctica en nuestra vida de una manera más constante. Bueno, para esto quiero ver la escritura allá en el libro de Mateo capítulo 17, la historia de aquel hombre que trajo a su hijo a los discípulos, ¿verdad? Para que fuera liberado porque estaba siendo atormentado por un demonio. Pero los discípulos no pudieron, ¿verdad? Nos dice allá en Mateo 17, 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído, dice, a tus discípulos, pero no le han podido sanar, ¿verdad? Aquel hombre había escuchado de Jesús, había oído de Jesús, y él miró en Jesús una esperanza y él puso una fe hasta cierto punto, una confianza en que posiblemente Jesús, los seguidores de Jesús, pudieran ayudar a su hijo que estaba endemoniado. Pero como podemos ver en la historia, nos dice, y yo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho. Entonces este hombre va y habla con Jesús, ¿verdad? Y le dice lo que había sucedido. Pero Jesús respondió, versículo 17, oh generación incrédula y perversa. Qué interesante que el Señor deja ver, el problema de todo es la falta de fe, ¿verdad?
Entonces, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y luego dice, traédmelo acá. Manda decir que traigan al muchacho donde está Jesús. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Qué diferencia, hermanos? Los discípulos no pudieron. Jesús reprendió al demonio y fue liberado ese muchacho, y dice que quedó sano. Desde aquel momento quedó sano. Luego dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ya cuando el día había pasado, ya cuando la gente se había ido, ya cuando estaban solos los discípulos con Jesús, vinieron y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hemos hecho esto en muchas otras ocasiones, con otras personas, pero ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces viene la respuesta de Jesús. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Qué interesante. La respuesta tenía que ver con la fe. Por vuestra poca fe, por eso es que no pudieron hacer lo que esa persona necesitaba. No pudieron ayudar a esa persona, no pudieron darle ayuda a esa persona, no pudieron liberar a esa persona por vuestra poca fe. Entonces Jesús les dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y luego termina diciendo, y nada os será imposible. Entonces, lo que Cristo está diciendo, miren qué importante es tener fe, pero ustedes tienen tan poca fe, ¿verdad? Que por eso es que no pasa nada, o no pasó lo que se quería que pasara, liberar a ese muchacho. Ahora, nos dice al final de esta parte de esta historia, nos dice, Jesús dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y ahí está la relación entre la oración y la fe. Vean ustedes cómo se relaciona tan estrechamente. ¿Qué es lo que produce la fe? Jesús dice, es con oración y ayuno. Oh, queridos hermanos, ¿verdad? Lo que podemos ver aquí, que este pasaje nos deja ver la estrecha relación que hay entre la oración y la fe. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio? Cristo les contesta, por vuestra poca fe. ¿Qué pudiéramos hacer si tuviéramos fe suficiente? Cristo dice, nada os será imposible. ¿Cómo podemos tener esa clase de fe? Orando y ayunando. Qué importante. Ahora, de estas dos partes, oración y ayuno, ¿verdad? Quiero concluir en esta mañana. Cuando oramos, hermanos, podemos cultivar una relación más íntima con Dios. Nuestra fe y nuestra confianza en Él crecen, porque tenemos una relación más estrecha, más íntima, conocemos más a nuestro Dios. Cuando ayunamos, estamos renunciando a depender de las cosas materiales, y de esta manera podemos depender más en Dios y así también ejercitar nuestra fe. Podemos concluir así, queridos hermanos. Entonces, la oración hace crecer nuestra fe, porque profundiza nuestra comunión con Dios, el cual es todopoderoso y hacedor de maravillas. Si queremos crecer en fe, necesitamos poner en práctica más la oración y acercarnos más a Dios a través de la oración, conocer más de su gracia, de su poder infinito, ¿verdad? De su persona, de su carácter, conocerlo más íntimamente a Él. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Que hoy hemos aprendido esta gran verdad, que la oración produce fe, ¿verdad? Allá en el libro de Santiago también nos dice, 5:15, nos dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Qué importante es eso entonces, la oración de fe, una oración que confía y depende totalmente en un gran Dios. ¿Cuál Dios? Nuestro Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga y vamos a orar, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a intimar nuestra vida más cerca con nuestro Dios.
Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un segmento más. Mientras tanto, sigamos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén.